Seguimos en 678, estamos viendo a Fernanda Vallejos y a Tomás Bulat, que en instantes van a debatir sobre la economía y todas las cosas que esto implica, porque la economía nunca viene sola, según me explicó a mí Alfredo Zayat en algún momento. Me faltaba la palabra de mi maestro Zen, Orlando Barone, sobre este conflicto que veíamos antes. Querido Orlando. Soy poco experto en adicciones huelguísticas. Bueno. Supongo que en el caso de este líder sindical, y me gusta la palabra líder, porque generalmente el líder representa a un grupo porque tiene condiciones de tal, porque el grupo le es afín. Se supone que en una democracia el liderazgo está consentido por quienes lo siguen. El fútbol no es una me llama la atención en este momento este tipo de presunta inmolación, porque Víctor Hugo, cuando hace la salvedad de que es amacado, columpiado, un verbo que le gustó a Sandra por los medios. Ahora, los medios, hagamos la aclaración, los medios están dándose cuenta que como hay una indignación de la sociedad, empiezan a criticarlo a Sobrero, sin quitarle el escenario. Hay como una dualidad. Nosotros ya coincidimos con los medios dominantes en la crítica a Sobrero. ¿En serio? Yo estuve viendo hoy y exactamente es igual. Están criticándolo, pero dándole lugar, obviamente, un lugar de... Entonces, yo no sé si Sobrero, qué ideología tiene, el cualunquismo lo podrías explicar vos, qué es, si existe, si Sobrero lo representa, ¿no? Tampoco quiero hacer una cargada respecto de la peluquería, que ha habido muchos chistes sobre eso, ni sobre... Creo que es alguien que está fuera, es como algo anacrónico que está fuera de tiempo y lugar. Por supuesto que lo que produce, lo que causa, es lo que de algún modo lo sintetizó, creo, Sandra, cuando dice violencia. En el fondo, ese discurso, aun cuando no dijera nada, Sobrero, es un discurso de violencia el parar los trenes. Bueno, es un gran parador de trenes serial y tal vez quede en la pequeña historia, tal vez con ese título, ¿no? Es lo único que se me ocurre con eso. No voy en tren, voy en avión al siguiente tema. Sombrero era una figura que ya en el fútbol no se ve. En el fútbol no hay democracia. Ocurre que el DT de la selección argentina, Sabela, fue entrevistado por la revista La Garganta Poderosa, que tiene una especie de capacidad para la primicia que vale la pena, que es interesante ver en este informe. Sabela, La Garganta Poderosa, Las Villas y el equipo, el team argentino. El técnico de la selección. Nací en el 54, viví desde que fui chico lo que era la proscripción del peronismo y siempre, bueno, con esa cultura popular, el Perón vuelve, el Perón vive, esa escritura en las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73, 74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River, pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaban. Siempre la persona que tiene más humildad, la persona que tiene menos medios, es la persona que se brinda con sinceridad, te da el corazón, te da hasta lo que no tiene. Muchas veces los ricos te dan lo que les sobra, mientras que el que menos tiene te da hasta lo que le falta. Y esa es una diferencia muy grande. Hablando de esa humildad, ¿no crees que nuestras villas se tienen que urbanizar ya para vivir mejor? Desde mi óptica es una situación que viene de mucho tiempo atrás y que lleva su tiempo poder resolverla, ¿no? Así que creo que en líneas generales no tengo dudas que este gobierno de repente es el que más ha pensado en un país federal, en un país distributivo y en un país en el cual puedan tener acogida a los que menos tienen. Progresismo es una palabra muy amplia, pero más del lado en general de la solidaridad, de la distribución de la riqueza, de una sociedad más justa, más igualitaria, en el cual todos tengamos las mismas posibilidades. Por eso cuando hablamos de lo que es la educación, de lo que son las escuelas públicas, la posibilidad de que las escuelas públicas tengan los elementos como para que los chicos se defiendan en el futuro. No es casual que en una época las escuelas públicas se les restó posibilidades, se les restó inversión
eso no ha sido una casualidad. Por suerte creo que en el último tiempo el tema de la inseguridad, sí, obviamente no soy un especialista, pero tiene muchas aristas, pero indudablemente cuanto más culto sos, cuando más posibilidades en la vida tenés, menos posibilidades tenés de entrar en un mundo de la ilegalidad. Yo siempre digo, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. ¿Por qué la otra persona llega a tener actos que están en la ilegalidad? Y diríamos, ¿qué posibilidades tuvieron en su vida? ¿Qué infancia vivieron? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que darse cuenta que hubo un tiempo en el cual mucha gente perdió su trabajo, en lo cual hay hijos que son hijos de padres que no han tenido trabajo o que han perdido su trabajo y no se han podido incorporar al mundo laboral. Entonces hay que ponerse en ese lugar, ¿no? El tema de lo que han significado las empresas privadas y las públicas, como muchas veces a las públicas se las dejó o se las llevó a la quiebra para después hacerlas privadas. Y en definitiva, después cuando se producen las grandes crisis, es el Estado, con sus decisiones públicas, la que tiene que sacar al país a flote, y los privados en esa situación no están. ¿Qué te genera que un medio independiente como La Garganta, que está conformado por distintos comunicadores de toda nuestra villa, esté acreditado para el Mundial? Un gran orgullo, una gran esperanza, una esperanza de que el mundo mejora, de que hay más igualdad, de que hay más oportunidades para todos. Creo que es muy importante. No es un hecho menor, al contrario, es un hecho esperanzador y esperamos que siga así. La rosada, con la copa. Bien, concepto, ciertamente, esta es la contratapa de lo que estamos viendo de La Garganta Poderosa. Esto, en cambio, es la tapa. Si la podemos ver allí, Sabela rodeado de figuras muy emblemáticas, como empezando por Julio López, por Luciano González, por Sergio Ábalos, por Marita Verón, etc. Ciertamente interesantes las palabras del director técnico. Y además se dio la lista de los 30. Le iba a preguntar a Edgardo Moca, pero quizás Sandra Russo, que ya sabe que los goles son cuando la pelota cruza la línea. Es lo único que sé por el momento, y que no está Tevez, es lo único que sé. ¿Te gusta el equipo, Moca? No, el equipo ya se sabía de antes. Tengo que mirarlo mejor. No puedo decir una opinión como la mía, no puede ser dicha de una forma tan improvisada. Pero me parece que hay mucha gente que me extraña entre los suplentes, digamos. El equipo base se sabía y es el que va a competir y el que va a ganar la Copa del Mundo. ¿Quién te extraña? Que te llama la atención. Hay apellidos, qué sé yo. Delanteros que juegan en el exterior del Barco, gente que no ha jugado incluso mucho en el periodo de Sabela, ha jugado minutos nada más, y no están gente como Montillo, Lamela, que yo los hubiera puesto. No sé si está, no la miré bien la lista, no sé si están Biglia y Vanegas, esos tienen que estar. Vanegas, por eso, es muy escuché así y en la escucha, pero siendo Sabela y con esta visión del mundo que tiene Sabela, y antes de eso, soy... Hay gente vamos a dar la vuelta. Me cuestionaba de Michelis a mí, pero yo no me voy a meter porque... No, de Michelis. Bueno, de Michelis es una pregunta que yo tengo. No sé por qué lo ponen. Porque fue titular en el Mundial, no le fue bien en el último Mundial, prácticamente no jugó en la experiencia de Sabela, y la verdad que él debe saber. Sabela debe saber. Si es Sabela, debe saber. Como su nombre lo indica. A Sandra Russo de fútbol no pienso preguntarle jamás, y menos ahora que se hizo hincha de San Lorenzo. Digo que el resto de las opiniones, Sandrita, las opiniones no futbolísticas del entrenador. No, yo nunca lo había escuchado hablar en ese registro a Sabela, y además me gusta mucho escuchar las voces de los pibes de La Garganta Poderosa cuando preguntan, porque hasta desde la voz, desde el registro de la voz, se nota que es otra cosa, que son comunicadores, no periodistas, y que son otra cosa. Sí, lo hicieron solitos. Vamos a ir a otro corte. En 678 ya viene el debate. Tomás Bulat, Fernanda Vallejos, aquí justamente en 678.